Bueno, bueno, buen día, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar de osteoporosis. Bueno, acá como dice el título, una amenaza silenciosa y frecuente. Bueno, espero que les sirva, que les sea de utilidad. Me pueden ir preguntando lo que necesiten saber. La idea es que sea algo que puedan llevarlo a la práctica diaria. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto porque es importante hablar de esto, ¿no? Existen 200 millones de mujeres con osteoporosis en todo el mundo y menos de una de cada cinco reciben el diagnóstico de osteoporosis. Además, menos de una de cada tres pueden recibir un tratamiento incluso a pesar de que están fracturadas. Y menos del 50% persiste con tratamiento más allá de los 6 meses. Así que estamos en este contexto. Después es importante también saber que las fracturas por fragilidad son un problema global, no solo es acá en nuestro país, es en el mundo. Y una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad en su vida y ocurre en el mundo una fractura cada 3 segundos. El riesgo de fractura durante toda la vida es más alto que el riesgo de tener cáncer de mama. Y esto no solo es esto, sino que se espera que el nivel de fracturas con el tiempo aumente. Acá podemos ver una proyección en los años y se estima que en las próximas décadas va a ir aumentando el número de fracturas. Bueno, ¿qué importancia tienen, qué impacto tienen las fracturas osteoporóticas en nuestros pacientes? Las fracturas impactan en la mortalidad, en la morbilidad, se asocian a la incidencia de nuevas fracturas, impactan sobre la calidad de vida y obviamente sobre los costos. Bueno, las fracturas se asocian con mayor mortalidad. La mayoría de ellas, la de muñeca, no, pero el resto de las fracturas están asociadas con mayor mortalidad. Acá lo que vemos es que obviamente los pacientes tienen mayor mortalidad a mayor edad, eso es algo lógico, pero los que tienen la barra azul son los que tienen fracturas. Fíjense que los pacientes fracturados tienen mayor mortalidad. Acá tenemos la tasa de mortalidad estandarizada para los que han tenido fractura de vértebra y la tasa es de 1,76 y para aquellos que tuvieron fractura de cadera es de 2,53. Con lo cual un paciente fracturado de una vértebra o de cadera incrementa muchísimo la mortalidad y más si es más grande. Bueno, y además las fracturas tienen un impacto funcional en los pacientes. Obviamente, la fractura de cadera es la que tiene mayor impacto desde el deterioro funcional y menor es el impacto de la fractura de muñeca. Bien, esto, bueno, no tengo mucho que contarles, pero sabemos que las fracturas determinan complicaciones a todo nivel, desde la admisión a hogares de ancianos con cuidados a largo plazo, secuelas clínicas incluso no esqueléticas, como dolor crónico, depresión, complicaciones por la hospitalización, incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, reducción en la calidad de vida, los pacientes se transforman en pacientes que estaban totalmente sanos, en pacientes frágiles. Bueno, obviamente la preocupación por las caídas, por fracturas futuras, además el manejo del paciente en los hogares, la confianza, los daños en las relaciones y la carga económica para el paciente, los cuidados, los trabajos, para todo el contexto. Bueno, esta es una pregunta para que me respondan levantando la mano, porque verbal nadie responde. ¿Qué opinan respecto a qué porcentaje de pacientes con una fractura por osteoporosis tendrá otra fractura? ¿Les parece que un 20%, un 50%? ¿Quién vota por 20%? Pueden levantar la mano. ¿Un 50%? ¿Un 70%? Bueno. Ahí está. Aproximadamente un 50%, que es un montón. De las personas entonces con una fractura por osteoporosis tendrá una segunda. Y con cada nueva fractura, el riesgo de nuevas fracturas aumenta, pero ya de forma exponencial. Esto es lo que conocemos como la cascada de las fracturas. Entonces, un paciente tiene una primera fractura, se incrementa el riesgo de la segunda y se incrementa 3 veces el riesgo de otra fractura, cuando tiene una tercera 5 veces, cuando tiene una cuarta 8 veces, y esto es exponencial.
Entonces es importante que cuando un paciente, ustedes ven mucho de esto en la internación y demás, encuentran un paciente que tiene una fractura, bueno, por lo menos que venga a golpearnos la puerta con un turno alejado, lo que fuere, pero esto sucede y lo vemos en la práctica diaria. Los pacientes se empiezan a romper y es una cascada. Bueno, y la cascada, o sea, si un paciente tiene una fractura de vértebra, obviamente tiene más riesgo de tener una fractura vertebral, pero no solo vertebral, sino también de otras localizaciones. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, en esta gráfica, acá lo que vemos es que este paciente tuvo una fractura vertebral, ¿sí? Y aumenta el riesgo casi 4.5 veces de tener una fractura vertebral. Pero también aumenta el riesgo casi 2.5 de tener una fractura de cadera. Y aumenta el riesgo en 1.5 de tener una fractura de muñeca. Y un riesgo de casi 2 de cualquier tipo de fractura. Es decir, que el paciente hoy se rompe la vértebra, mañana se rompe la muñeca, pasado se rompe la cadera. Entonces, es prevención de todo tipo de fracturas. Y por supuesto, la de cadera es la más complicada, la que se asocia sobre todo a mayor mortalidad, como dijimos antes. Bueno, ¿y de qué depende la resistencia ósea? La resistencia ósea depende básicamente de la densidad mineral ósea y de la calidad del hueso. La calidad del hueso depende de la microarquitectura, de la geometría, de la tasa de recambio, de la acumulación del daño, del grado de mineralización y las propiedades propias de la matriz del hueso. Una vértebra sana puede soportar hasta 1000 kilos de peso, mientras que una vértebra con osteoporosis soporta solo 120 kilos. Bueno, la osteoporosis, como sabemos, la determinamos haciendo una densitometría. El valor normal de T-score es mayor a -1, mientras que si es entre -1 y -2,5 estamos ante un cuadro de osteopenia. Si es menor a -2,5 es cuadro de osteoporosis, y si es menor a -2,5 con una o más fracturas por fragilidad es una osteoporosis severa o establecida. Bueno, ¿cómo manejamos la osteoporosis en la práctica diaria? Obviamente tenemos que hacer una buena historia clínica, le hacemos el estudio de metabolismo mineral, la densitometría y imagen, que puede ser radiografía, resonancia de acuerdo al contexto del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que interrogar? ¿Qué buscamos cuando hacemos la historia clínica de un paciente con osteoporosis? Bueno, factores de riesgo. ¿Qué nos interesa saber? Si el paciente tuvo o no fracturas por fragilidad previas. Eso, como dijimos, entramos en la cascada de fracturas. Entonces ahí eso lo tenemos que interrogar siempre en los pacientes. Y el antecedente familiar de fracturas. ¿Qué nos importa? El familiar, sobre todo de primer grado. El antecedente de una madre con antecedente de fractura de cadera pone a ese paciente en un riesgo especial que no tiene un paciente que no tiene un familiar de primer grado con fractura. Después es importante, que esto por ahí tanto no lo preguntamos, pero tener en cuenta si el paciente tiene caídas frecuentes. Las caídas, los pacientes se rompen porque se caen. Entonces hay que ajustar este tema, hay que interrogarlo, preguntarles y tomar medidas para que esto no suceda. El dolor de espalda, sobre todo si es inusual, prolongado, también puede ser agudo, nos puede hablar de que el paciente tiene una fractura vertebral. Entonces, cuando encontramos el dolor de espalda, hacer alguna imagen o algo en busca de la fractura. No solo tomarlo como una lumbalgia y darle un antiinflamatorio, sino ir a buscarlo. Después interrogar la medicación que el paciente recibe, que esto, bueno, por ahí ustedes en clínica, los pacientes vienen recontra pastillados, pero bueno, hay ciertas cosas que deterioran y sabemos que deterioran la masa ósea y a esos pacientes hay que estudiarlos. Por ejemplo, los corticoides. Corticoides a altas dosis, bueno, los reumatólogos lo hacen, pero corticoides a altas dosis arruinan el hueso, anastrozol y todas las drogas que se usan para cáncer de mama también. Entonces, frente a estas drogas hay que interrogarlo y pedir por lo menos la densitometría como para ver en qué situación está el paciente. Después, el bajo peso corporal o la pérdida de más de un 1% en pacientes añosos aumenta el riesgo. El consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol, no se sabe exactamente cuándo, pero bueno, fumar es malo, es tóxico para el hueso, y alcohol serían alrededor de 3 copas. Bueno, entonces ahí no está estimado exactamente, pero bueno, el que toma alcohol habría que estudiar. Bajo consumo de calcio y vitamina D y el estilo de vida inactivo, el reposo prolongado, todos esos son factores de riesgo para osteoporosis. Bueno, ¿la osteoporosis duele o no duele? Porque es la interconsulta de todos los días. ¿Quién dice que duele? Gracias, no duele. Bueno,
porque viene sigue llegando todavía las interconsultas, me duele y me mandaron, bueno, no, perfecto. Eso quería escuchar. Bueno, ¿y tenemos algún indicio clínico de que el paciente puede tener osteoporosis? Bueno, sí. Los pacientes con cifosis, esta curvatura nos puede estar hablando de que el paciente tenga compromiso por osteoporosis. La pérdida de la talla. Eso en la densitometría está la talla. Por ahí no tenemos tiempo de medirlos, pero bueno, en la densitometría la tenemos y podemos cotejarla con el año anterior. Si el paciente pierde más de 2 centímetros de un año a otro, o si en varios años perdió más de 4, uno podría sospechar que ahí hay una fractura vertebral. Es algo fácil, simplemente es buscarlo. Es un dato que está. Y después tenemos distintos test para evaluar la fuerza muscular. Sabemos que la sarcopenia se asocia con deterioro de la masa ósea y demás. Estos test, como el de levantarse y andar, que tiene que caminar 3 metros, levantarse, caminar, volver en un determinado tiempo, nos hablan de sarcopenia, nos hablan de mayor fragilidad, de mayor mortalidad y de mayor riesgo de deterioro de la masa ósea. Bueno, y este gráfico es re viejo, pero está buenísimo por algo puntual. ¿Por qué? Porque solo el 30% de las fracturas vertebrales son clínicamente aparentes. Es decir, solo el 30% de los pacientes tienen clínica, el 70% no. Y si no la voy a buscar, no la voy a encontrar. Y no es lo mismo tratar a un paciente que tiene una fractura vertebral de un paciente que no la tiene, porque tiene otro riesgo por todo lo que dijimos antes. Entonces, ¿es complicado encontrar una fractura vertebral? No. Es hacer una placa, es hacer una radiografía. Yo en general les pido un espinograma, que uno ve ahí toda la columna. Las fracturas se ven en el perfil, así que siempre un espinograma perfil, les pido frente y perfil, porque uno en el frente ve bien la escoliosis y demás, y un paciente que tiene una escoliosis muy marcada puede tener una placa difícil de ver, y por ahí hay que pedir una resonancia, una tomo. Pero, bueno, las fracturas habitualmente son dorsales y lumbares en segundo término. Entonces es pedir una placa y verla. Acá podemos ver una fractura en cuña, acá vemos un aplastamiento. ¿Ven que se ve perfectamente? Esta es una vértebra normal, ¿sí? Y esta es una vértebra aplastada. O sea, no tiene mucha complejidad. Es pedirle la plaquita y compararla con las vértebras adyacentes. Y esta es una vértebra bicóncava. Ante la duda le pedimos un tomo como para corroborarlo. Hay columnas que son complicadas, tienen artrosis, escoliosis, bueno. Pero vale la pena diagnosticar la fractura, que muchas veces es asintomática. Entonces, como dijimos, hacemos una buena historia clínica, hacemos una radiografía. Independientemente de que vamos a pedirle la densitometría para encuadrarlo, la placa de columna es de buena práctica por lo menos tener una, y si el paciente tiene dolor, hacerle una placa de control en el camino. Bueno, la densitometría es una técnica que utiliza radiación. La radiación es 10 veces menor que una placa de tórax, así que es poquita radiación. Y lo que usa es la atenuación de la radiación, es la absorciometría. Es importante, que esto también lo vemos en la práctica diaria, saber, bueno, habitualmente pedimos columna y cadera, y los auditores nos autorizan una localización. Y nosotros le pedimos las dos, se lo mandamos a hacer a otro lado. ¿Y por qué el capricho? No es capricho. ¿Por qué queremos las dos localizaciones? Porque el esqueleto tiene dos tipos de hueso, el hueso cortical y el hueso trabecular. Y son huesos que funcionan diferente. El hueso trabecular responde mucho más rápido a los cambios metabólicos. En una mujer posmenopáusica, el primer cambio que vamos a ver va a ser en el hueso trabecular. El hueso trabecular predomina las vértebras, por eso siempre te autorizan en pacientes más jóvenes la columna y no la cadera. Y el hueso cortical predomina en la cadera, en las diáfisis de huesos largos, en las plataformas de las vértebras, y se deteriora más con la edad. Pero una cosa no quita la otra. Puedo tener una paciente con una alteración secundaria que tiene alterado el hueso trabecular por su menopausia y además tenía un deterioro del hueso cortical. Entonces, por lo menos para el estudio basal, necesito tener las dos densitometrías, la de columna y la de cadera. Bueno, ¿a quién? ¿A quién le pido densitometría? Estas son las indicaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría, Clínica de Densitometría. Se solicita a mujeres mayores de 65 años, mujeres menores de 65 años con factores de riesgo. Ahora vamos a por ellos. Hombres mayores de 70. Adultos con antecedentes de fractura, con alguna enfermedad asociada a baja masa ósea,
con tratamientos que afectan la masa ósea, aquellos que inician un tratamiento para osteoporosis y para el monitoreo del tratamiento de la osteoporosis. ¿Sí? Bueno, acá les puse los factores de riesgo, que ahora después los vamos a volver a ver, pero son factores de riesgo el hiperparatiroidismo primario, el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, la insuficiencia renal, los trasplantes, la inmovilización, el déficit estrogénico, las amenorreas secundarias de más de un año, la menopausia antes de los 45, la fractura de cadera familiar. Pero bueno, estos son algunos, ahora vamos a ver un poquito más. Esto apunta a que hay que evaluar el riesgo de fractura que va más allá de la densitometría, ¿no? O sea, si un paciente tiene una densitometría en osteopenia, pero tiene una fractura previa, es un paciente de riesgo, independientemente de que tenga osteopenia. Y probablemente ese paciente haya que medicarlo con una droga osteoactiva. Más si es reciente, más si recibe corticoides, más si tiene alguna, no sé, artritis reumatoidea o enfermedades que ya te deterioran el hueso de por sí. Entonces es la placa, es la densitometría, es la anamnesis y buscar estos factores adicionales, ¿no? La fractura previa es muy importante si es reciente. Ahora manejamos llamamos a las fracturas cuando son de menos de un año de evolución, fracturas recientes, y eso implica un riesgo inminente de fractura. Los pacientes se vuelven a fracturar dentro del primer año de esa fractura. Entonces ahí es cuando uno tiene que actuar, ¿sí? Es importante agarrarlos a tiempo. Después, bueno, importa la edad, la baja densitometría y otros factores que pueden ser no modificables o modificables. Dentro de los no modificables tenemos el sexo femenino, el grupo étnico asiático o blanco, los antecedentes familiares de fractura de cadera u osteoporosis, la complexión baja y ciertas condiciones como artritis reumatoidea, EPOC, enfermedad de Parkinson. Y dentro de los modificables tenemos el bajo índice de masa corporal, las deficiencias de calcio y vitamina D, la deficiencia estrogénica, la actividad física inadecuada, el consumo excesivo de alcohol, el tabaco, las frecuentes caídas, el uso de medicamentos, ejemplo, corticoides. Bueno, y ahora contamos, hace un tiempo bastante largo, que algunos los usamos más o menos, pero hay calculadoras de riesgo de fractura. Estas calculadoras, la que más usamos, la que más se usa acá es el FRAX, ¿sí? El FRAX uno lo googlea, se lo baja y lo puede tener a disposición en la compu. Y en el FRAX uno lo que entra son distintos información del paciente, edad, género, densitometría, que puedo entrarla o no, porque a veces no cuento con la densitometría, puedo no ponerlo. El antecedentes de fracturas, otras características como tabaco, alcohol, AR, uso de corticoides, etc. Lo ponemos todo en esta calculadora, que por otra parte la tenemos para Argentina y para los distintos países, así que buscamos el FRAX para Argentina, y eso nos va a dar de salida una información, que es el riesgo de fractura a 10 años. Nos va a dar el riesgo de fractura de cadera a 10 años, si el nivel de riesgo es mayor de 3% hay que intervenir. Lo mismo pasa para fractura osteoporótica mayor. Si el nivel de riesgo es mayor o igual a un 20%, también hay que hacer una intervención. A intervención me refiero, bueno, obviamente calcio, vitamina D y droga osteoactiva. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, hay pacientes que tienen indicación de tratamiento y que no tienen densitometría o que tienen osteopenia. Ejemplo, un paciente con una fractura de cadera por fragilidad que no tiene densitometría, los que están acá internados. Un paciente que se fractura la cadera, que es por osteoporosis, que no tengo la densitometría, ese paciente, de hecho, habría que instalar algo acá en el sanatorio. Esos pacientes, si uno les da el ácido zoledrónico, que es un bifosfonato endovenoso, dentro de los 90 días del evento, ese paciente tiene menos riesgos de volver a fracturarse, disminuye casi un 35-40% de riesgo de nuevas fracturas y además disminuye la mortalidad. Los bifosfonatos no se saben, no está bien claro el mecanismo, pero bajan la mortalidad también de estos pacientes, independientemente de la mortalidad asociada a la fractura, ¿no? De cadera, propia de riesgo. Entonces, ese sería un paciente en donde sin contar con densitometría, podríamos usar el FRAX si queremos para los auditores, deberíamos darle un tratamiento y debería recibirlo antes de irse de acá, porque después no lo reciben. Se van a la casa, se van al geriátrico y no lo reciben. Eso habría que instalarlo, pero bueno, ese paciente sin densito podríamos medicarlo. Después tenemos, pacientes que tienen fracturas de vértebra, húmero, pelvis, muñeca incluso, con osteopenia. Estos pacientes también, por más que tienen osteopenia, pero tienen una fractura por fragilidad, hay que medicarlos.
Y bueno, usamos el FLACS. El FLACS, si tiene un riesgo mayor de 3 para fractura de cadera, mayor de 20 para fractura osteoporística mayor, también podemos darle tratamiento. Bueno, y siempre en endocrino pedimos la evaluación del metabolismo fosfocálcico, y muchos se preguntarán qué hacen estas mujeres. ¿Para qué sirve el metabolismo fosfocálcico? A ver, ¿alguien quiere decir por qué pedimos tanto fosfocálcico, tanta orina de 24 horas? Bueno, lo pedimos para descartar osteoporosis secundaria. Bueno, la osteoporosis primaria es, bueno, la propia del envejecimiento, la que viene asociada a la menopausia natural. Eso es la osteoporosis primaria. Pero la osteoporosis secundaria es la que está causada o exacerbada por otros trastornos o por medicamentos, llegando a ser de una prevalencia que llega hasta 64% en hombres, 30% en mujeres posmenopáusicas y 50% en mujeres premenopáusicas. Es decir, que para esto pedimos el fosfocálcico, porque en un varón uno está obligado a descartarle causa secundaria, lo mismo en una mujer premenopáusica. Pero incluso fíjense que en las posmenopáusicas el porcentaje es bastante alto. O sea, uno tiene que no solo pedir la densitometría, bueno, si tuvo una fractura, medicarlo, ir a buscar la causa secundaria. Bueno, esto daría para una charla completa. Les puse los cuadros así medio superpuestos, pero las causas de osteoporosis secundaria son un montón. Desde las causas endócrinas y no endócrinas. Por ejemplo, enfermedades endócrinas, obviamente el hipogonadismo, el hipercortisolismo, el hipertiroidismo, la anorexia, la hiperprola, la diabetes, el hiperparatiroidismo, la cronomegalia, la enfermedad de Paget. Dentro de las causas nutricionales, la clásica es el síndrome de mala absorción, pero bueno, la desnutrición, la enfermedad hepática. Drogas, como dijimos, bueno, los corticoides, los anticonvulsivantes, los antitiroideos por el hiper, los anticoagulantes, los análogos de GnRH, los antiandrógenos. Y después tenemos distintos desórdenes metabólicos, como por ejemplo, bueno, estos son más raros, osteogénesis imperfecta, y enfermedades varias, que van desde el EPOC, insuficiencia renal, la artritis reumatoidea, el mieloma, la inmovilización, el alcoholismo, la mastocitosis. Bueno, hay un montón de enfermedades que se relacionan con osteoporosis secundaria. Y estos pacientes se rompen y por ahí uno no lo asocia, no lo linkea con la osteoporosis, ¿no? Bueno, este es un trabajo medio viejito, pero bueno, ¿qué hicieron acá? Es del Journal de Endocrinología, en donde evaluaron 173 mujeres sanas, que lo único que tenían era osteoporosis. ¿Sí? Le hicieron el metabólico y se encontraron que 10% de las mujeres tenían hipercalciuria como causa de osteoporosis secundaria, 8% tenían patología malabsortiva, un 7% tenían hiperparatiroidismo, después, esto es de otro año, ¿no? Un 5% tenían deficiencia de vitamina D, un 2,3% tenían hipertiroidismo, es decir, ellos encontraron estos porcentajes en pacientes que aparentemente no tenían nada y solo tenían osteoporosis, que si no lo hubieran buscado, esto no lo encontraban. Bueno, ¿en qué consiste el estudio del metabolismo mineral? Obviamente las patologías que tienen los pacientes son patologías clínicas, entonces tenemos que tener una rutina completa, nada, porque uno ahí tiene muchos indicios, no sé si el paciente está anémico, si el paciente tiene alguna cuestión hematológica, así que bueno, un buen chequeo, un proteinograma, en fin, y después le hacemos la valoración puntual del metabolismo fosfocálcico, que incluye creatinina, calcio, fósforo, magnesio, en sangre y en orina de 24 horas y 2 horas. Y los marcadores óseos, que ahora les voy a contar de esto. Después, laboratorios adicionales, bueno, estamos en endocrino, así que los palpamos, generalmente les pedimos una TSH con anticuerpos, y PTH y vitamina D, que esto no lo estamos pidiendo todo el tiempo, lo vamos regulando. Después, en varones, como les dije, hasta 64% tienen osteoporosis secundaria, o sea que en los varones hay que pedirles testo, total y bio, y eventualmente les hacemos gonadotrofinas también. Y después test especiales que van orientados al paciente. Si el paciente tiene pinta de Cushing, nosotros tenemos mucho, el que viene caminando ya lo diagnosticamos que viene andando, bueno, los Cushing tienen pinta, después uno los revisa, los ve y ahí va orientando. Pero bueno, se hacen test especiales, entonces les pedimos cortisol en saliva nocturno, el cortisol libre urinario, test de supresión, que esto es para descartar Cushing. Y después, bueno, si sospechamos mala absorción, les pedimos los anticuerpos específicos. Y vamos pidiendo en función de los que nos vamos encontrando con el paciente.
Bueno, fórmulas. Usamos varias fórmulas, pero bueno, las más interesantes a la hora de la práctica clínica son las calciurias. Usamos el índice calcio-creatinina de orina de 24 horas y el índice calcio-creatinina de orina de 2 horas. El de orina de 24 horas, el valor normal es hasta 0,25 y lo que nos habla es que el paciente puede tener 3 escenarios. 1, un aumento de la pérdida tubular renal. 2, un aumento de la resorción ósea. El paciente pierde calcio, ¿por qué? O porque está rompiendo hueso, o porque tiene un poco grosero, ¿no? Pero un agujero en el riñón que gotea calcio, o que está absorbiendo mucho calcio desde la vía intestinal. En el índice calcio-creatinina de 2 horas, nos separamos la parte digestiva y nos queda que puede tener o pérdida tubular o aumento de la resorción ósea, ¿sí? Después tenemos, fosfatemia, fosfaturia y calculamos el clearance de fósforo o la reabsorción tubular del fósforo. Les recuerdo, la paratormona es una hormona clásicamente fosfatúrica, entonces cuando nos encontramos con un clearance aumentado o una reabsorción de fósforo disminuida, sospechamos que tiene un hiperparatiroidismo. Y después también usamos otro, que por ejemplo es la excreción de magnesio, esto lo usamos mucho también en pacientes con litiasis y demás. Pero bueno, estas son las fórmulas que más frecuentemente ponemos en la práctica. Y los marcadores bioquímicos óseos, que esto es específico. Los marcadores óseos tradicionales son un producto de la actividad de las células que participan en el remodelado óseo, es decir, de los osteoblastos y de los osteoclastos, ¿sí? Entonces, las que derivan de osteoblastos son los marcadores de formación y de osteoclastos son productos del colágeno o derivados del osteoclasto. Dentro de los marcadores de formación tenemos la fosfatasa alcalina total, que es un poco grosera. Si está alta uno le pide la ósea específica, pero bueno, si la FAL está alta, por ejemplo, no sé, la enfermedad de Paget, la FAL total es alta, la ósea es alta, ¿sí? Pero bueno, la deficiencia de vitamina D puede tener FAL total alta y viene derivada de una deficiencia de vitamina D SB. Bueno, el otro de formación, que este es bien específico óseo, que no se me confunde con el hepático, es la osteocalcina, y el P1NP, que no está tan disponible. Y dentro de los de resorción ósea, bueno, los índices estos que hablamos, las calciurias de 24 y de 2, la hidroxiprolina, que es media complicada de medir porque depende mucho de la dieta, la de PIR, que la usábamos antes, pero es media engorrosa porque hay que juntar la orina de 24 horas y una vez quiere medir un marcador, pero no quiere hacerle juntar todo el tiempo la orina de 24 horas al paciente. Entonces, finalmente, el que estamos usando más de resorción es el CrossLabs, que es un marcador de resorción y que se pide en sangre. Entonces, uno intratratamiento puede ir usando este marcador. Los marcadores no son diagnósticos de osteoporosis. El diagnóstico de osteoporosis, el gol estándar, es la densitometría. Pero nos sirven para seguir a los pacientes sin tratamiento. Los marcadores tienen que tener un descenso, por ejemplo, si yo le doy un bifosfonato, tienen que bajar con el tratamiento. Si no bajan, bueno, o no lo toma o no está respondiendo al tratamiento, ¿sí? Y además marcan riesgo de fracturas independientemente de la densitometría. O sea, tener los marcadores altos, por más que tenga una osteopenia, me habla que tiene alto riesgo. A veces, por ahí en una posmenopáusica que tiene una osteopenia severa y tiene marcadores altos, uno diría, no, pero no tiene osteoporosis, ¿por qué la medicás? Y porque tiene los CTX por las nubes, tiene una osteopenia severa y esto va a empeorar. En cambio, si tiene los CTX bajos, el mismo paciente, el mismo contexto, no la medico, la espero. Entonces nos sirven para ir siguiendo el tratamiento, porque densito hacemos anual, pero esto lo podemos hacer cada 3-4 meses, ¿sí? Bueno. Pilares del manejo de la osteoporosis. Les puse esto porque si no eran muchas letras, muchas cosas. Vamos con los dibujitos. Bueno, lo primero y principal es el aporte de calcio, ¿sí? El aporte de calcio puede ser con la dieta, que se prefiere que sea con la dieta, y si no se pueden usar suplementos. La dieta, ¿qué alimentos utilizamos? Los lácteos. ¿Por qué los lácteos? Porque son los que tienen mayor biodisponibilidad. ¿Los vegetales tienen calcio? Sí, tienen calcio. ¿Cuánto calcio tienen? Bastante. ¿Cuánto se absorbe? Poco. Entonces, ¿cuántas semillas tengo que consumir para tener una porción de calcio? Y te tenés que comer un vaso de semillas de chía. Sí, llegás a una porción. Pero es mucho. O sea, no es que no tienen. ¿La cáscara de huevo tiene calcio? Sí, tiene un montón de calcio. ¿Cuánto se absorbe cuando vos te tragas la cáscara de huevo triturada con vinagre? Y poco. Entonces tenés que consumir altas cantidades para llegar. Por eso preferimos los lácteos, que tampoco se absorben el 100%.
pero el lácteo tiene la mejor biodisponibilidad. Bueno, entonces leche, queso, yogur. Si el paciente no tolera, si tiene intolerancia a la lactosa, le damos deslactosados. Obviamente le damos descremados, que tienen igual contenido de calcio, y con poca sal. El exceso de sal te genera hipercalciuria. Entonces siempre estamos atrás de, señora, no consuma mucha sal porque no se arrastra el calcio. Y obviamente los quesos más, tipo el queso de rallar, tiene un montón de calcio, tiene un montón de grasa. Además son pacientes que no queremos que aumenten de peso porque están en una edad complicada. Entonces, señora, queso livianito, los cartoncitos. O sea, por salud, light, sin sal. Porque si no, si vino la osteoporosis, si vienen con 5 kilos más porque están comiendo el queso gouda todos los días. Bueno, pero son más o menos 3-4 porciones por día. El objetivo es llegar entre los 1000 y 1200 miligramos por día. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto. Bueno, y después, si no, tenemos los comprimidos, que en general tienen más o menos, sería 500 miligramos, 450 miligramos de calcio. Si no, hay unas gomitas, las simples. Esas son dos. Dos sería como un vaso de leche. Y si no tenés los caramelos, están buenas, esas te puedes comer un montón. Son como de sabor frutos rojos. Yo las probé en un congreso y me frené porque digo, no, esto no se puede comer tanto. Sí. Y tenés los caramelos, que son los Vitacal, que son unos caramelos tipo de dulce de leche. Siempre esas cosas las recomendamos alejadas las otras comidas para que no se quele el calcio, ¿no? Bueno, después vitamina D. Esto no voy a entrar mucho en detalle porque sé que van a tener una clase puntual de este tema. Pero bueno, la vitamina D, como sabemos, la principal fuente es el sol, porque los alimentos tienen vitamina D, pero se necesitan altas cantidades para llegar al aporte necesario. Y el objetivo, bueno, tenemos guías nuevos de la Endocrine Society que salieron hace 2 meses en el Congreso, que fueron una bomba atómica, que ya se van a enterar en la próxima charla, que cambiaron todos los parámetros, pero bueno, cambiaron las guías. Pero como objetivo general, la idea sería llegar a un valor de vitamina D de alrededor de 30, ¿sí? Que es una vitamina D saludable. La vitamina D tiene acciones óseas y acciones extraóseas. Siempre se dijo que para lo extraóseo, que eso es lo que está un poco en discusión, se necesitaban valores de vitamina D un poquito más altos, alrededor de 40-50. Igual para intoxicarse con vitamina D a los fines prácticos tiene que estar por arriba de 100-120. Es difícil intoxicar a un paciente con vitamina D. Entonces, bueno, el objetivo sería alrededor de 30. Sabemos que bueno, la exposición solar es la principal fuente. Tenemos ahí un problemita técnico con los dermatólogos porque el sol es el sol que te pone un poquito rojo y el poquito rojo es arrugas, fotoenvejecimiento, cáncer de piel y demás. Pero bueno, la podemos sustituir, la podemos dar en ampollas bebibles, en cápsulas, en gotitas. También se tiende a usar ahora, por ahí un aporte no tan digamos, en dosis tan altas, sino por ahí se está volviendo a lo antiguo, ¿no? Usar dosis semanales o dosis diarias. Y la dosis va entre 800 y depende de la edad, y 2000 unidades por día, ¿sí? Que uno eso lo puede llevar a las distintas presentaciones. Pero bueno, esto se los dejo para la próxima, pero hay un montón de cosas nuevas con vitamina. Bueno, después lo otro importante bueno, como dijimos, la base del hueso es una estructura proteica, colágena. Necesitamos que el paciente que no esté desnutrido, que tenga un buen aporte proteico, acorde a su función renal, acorde a su edad, a su peso. Así que una dieta adecuada en proteínas, evitar los tóxicos, alcohol y tabaco, evitar las caídas, interrogar por caídas y evitarlas, y la actividad física, que no por cualquier motivo puse una pesita, porque lo ideal es la actividad de fuerza, ¿sí? O sea, por lo menos 2-3 veces por semana agregar ejercicio de fuerza. Esto es para aumentar la masa muscular. El músculo se relaciona directamente con la densidad ósea, así que el objetivo es aumentar la masa y para aumentar la masa necesito que haga fuerza. No sé si pesa, puede hacer bandas, puede hacer gimnasia, la antigua gimnasia localizada, mancuernitas, botellitas llenas de arena, tobilleras, lo que quieran. Pero bueno, la idea es que pongan algo de fuerza, ¿sí? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para el manejo de osteoporosis? Tenemos tratamiento que sirve para mantener el hueso y tratamiento que sirve para construir hueso. Yo lo puse de esta manera, pero bueno, como para separar un poco las aguas y entender cómo funcionan.
Lo que es para mantener el hueso son los tratamientos antirresortivos. Estos están dirigidos a los osteoclastos, reducen el recambio óseo, reducen la porosidad cortical, aumentan la densitometría y bajan el riesgo de fracturas. Y después tenemos las terapias anabólicas, que son las que construyen hueso, que se dirigen a los osteoblastos, aumentan la formación de hueso, aumentan el volumen del hueso trabecular, aumentan la densitometría, mejoran la microarquitectura, cosa que estos no hacen, aumentan el espesor cortical y mejoran la geometría del hueso y reducen el riesgo de fracturas. Bueno, ¿cuáles son los antirresortivos? La terapia de reemplazo hormonal, los SERMs, como por ejemplo el galoxifeno, que ahora no lo tenemos, los bifosfonatos y el denosumab. Los anabólicos, teriparatida y avaloparatida, nunca lo tuvimos en Argentina, y los de acción mixta, que es el romosozumab. Acá, bueno, está aclarado, ¿no? Todos los pacientes deben recibir, o sea, ningún paciente que esté con una droga osteoactiva puede no estar recibiendo un buen aporte de calcio y vitamina D. Diría que es cuasi iatrogénico no indicarle al paciente. Y a la fecha también la actividad física. Es como que uno tiene que tener esos 3 pilares con cualquiera de las drogas. No puede ser que el paciente no reciba aporte de calcio y está recibiendo un bifosfonato, ¿sí? Bueno, y acá pues, la vitamina D entre 800, 1200, 2000, depende de la edad, del contexto, si está en un geriátrico, si se expone al sol o no y demás. Y en general la vitamina D tratamos de ajustarla al dosaje, si es que podemos hacerlo. Sí, porque eso es lo que cambia. Bueno, para la elección del tratamiento, ¿cómo elijo el tratamiento? ¿Uso un osteoformador, un antirresortivo? ¿De qué depende? Bueno, depende del riesgo que tenga el paciente, ¿sí? Entonces los pacientes se encuadran. Bueno, esta es la guía americana de endocrinólogos americanos del 2022. Hay varias guías. Esta me pareció buena, o sea, ¿cómo uno cataloga un paciente como de bajo o mediano riesgo? Bueno, son pacientes con una densitometría normal u osteopenia, que no tienen antecedentes de fracturas por fragilidad y que tienen un FRAX de bajo riesgo, menor de 3 para cadera, menor del 20% para fractura mayor. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen osteoporosis, o sea, un T-score menor a menos 2,5, osteopenia e historia de fracturas por fragilidad, ¿sí? Y un FRAX de riesgo, mayor del 3% para cadera, mayor del 20% para fractura mayor. Y los de muy alto riesgo son los que tienen fractura reciente, que estos son los de riesgo inminente de fractura. Me faltó agregar acá fracturas múltiples. Un T-score menor a menos 3 es de alto riesgo, ¿sí? O sea que uno ahí ya podría usar drogas más potentes. Un FRAX muy elevado, una fractura bajo tratamiento osteoactivo. Si un paciente bajo tratamiento corticoideo, bajo anastrozol que se rompe, bueno, ese paciente es de altísimo riesgo. Una fractura durante el uso de fármacos esta es la fractura durante el uso de fármacos que deterioran el ADMO, ejemplo corticoides. Y la otra, fractura durante el tratamiento osteoactivo, o sea, te estoy dando un bifosfonato y te rompiste bajo bifosfonato, bueno, ojo con eso. Primero, bueno, que el paciente lo reciba, que esté todo bien, que no tenga una causa secundaria, pero bueno, si no es un paciente de muy alto riesgo. Y muy alto riesgo de caídas está incluida dentro de los pacientes de muy alto riesgo. Bueno, esto es un bodrio, pero es para contarles un poco en realidad, es la línea de seguimiento de la Endocrine Society, ¿no? Ellos te ponen los pacientes de riesgo moderado y bajo, bueno, hacer un tratamiento con calcio, vitamina D. Los de riesgo muy alto, uno puede usar bifosfonatos. Los bifosfonatos se pueden usar orales o endovenosos. Los orales se recomiendan. Uno tiene que ir evaluando el riesgo de fractura del paciente en el tiempo. O sea, yo te pongo un riesgo hoy y al año que te vuelvo a hacer la densitometría te vuelvo a evaluar y vemos cómo seguimos. O sea, es algo dinámico, puede ir cambiando el riesgo. Si el paciente se rompe en el camino pasa a ser de alto riesgo. Si le mejora la densitometría, bueno, nada, por ahí le puedo sacar el tratamiento. Entonces, los bifosfonatos se recomiendan el uso hasta 5 años, los orales, y 3 años los endovenosos. Esto es una regla general. Si el paciente sigue cuadrando dentro de un paciente de alto riesgo, no le voy a sacar el bifosfonato. Tal vez le doy otra droga o tal vez no. Pero si el paciente sigue siendo de alto riesgo, hay que seguir tratándolo. Por más que se pase. Eso también es una pregunta. Pero me dijo la doctora que más de 5 años no, porque se me cae todo el arsenal de dientes. Bueno, todo esos planteados. Bueno, depende del riesgo. Si el paciente, tuvo 3 fracturas, sigue teniendo una densitometría horrible y va a haber que seguir medicándolo.
Antes los bifosfonatos se usaban años y años y los pacientes no tenían complicaciones. Ahora vamos a ver de estos efectos adversos, pero bueno, eso es la recomendación general que se lleva a cada caso en particular. Después contamos con el denosumab, que es una droga que tiene estudios de hasta 10 años de uso. Esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede usar el denosumab? Bueno, es un antirresortivo, un poco más potente que los bifosfonatos, un poco más que incluso el zoledrónico. Todo esto, bueno, tiene estudios hasta 10 años de uso. Y después tenemos los osteoformadores, que ahora disponible tenemos el teriparatide, que se usa durante 2 años con una inyección diaria. Y hace 3 o 4 años aprobaron que se puede volver a usar otro ciclo si el paciente sigue estando en alto riesgo. Y el romosozumab, que es esta droga que comentamos de acción mixta, que es la más potente que tenemos ahora para el manejo de la osteoporosis, que se utiliza por 1 año. Bueno, esto es un poco para ver, porque más que aumente la densitometría nos interesa que baje el riesgo de fracturas. Entonces, desde los estudios científicos, acá podemos ver que todas las drogas aumentan la densitometría en columna, todas mejoran parcialmente la densitometría en fémur. Los marcadores óseos acompañan a la droga que uno use. Si usa antirresortivos, bajan, los CTX baja, porque baja la acción de los osteoclastos. Y uno va siguiendo los tratamientos. Y después tenemos los de formación, que en los osteoformadores suben, se disparan. Y de acuerdo a cuánto se disparen y cuándo se disparen y por cuánto tiempo duran, me va dando indicios de cómo va a responder ese paciente. ¿Sí? Bueno, ¿y qué demostraron estas drogas? Bueno, acá tenemos un poquito los porcentajes de, por ejemplo, en fracturas vertebrales, la terapia de reemplazo hormonal disminuyó un 33% el riesgo de fracturas vertebrales. Y así con todas, ¿no? En distintos porcentajes. Igual ahora les voy a hablar particularmente de denosumab y de bifosfonatos. Después tenemos en cuanto a fracturas femorales, por ejemplo, tenemos acá que el raloxifeno, la calcitonina y el ibandronato y PTH no mostraron disminución del riesgo de fracturas. No hay estudios que lo avalen. Mejora la densitometría, eso parecería que disminuye el riesgo, pero no hay un estudio todavía que te diga, ok, te baja el riesgo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los bifosfonatos. Los bifosfonatos son drogas que se unen al hueso e inhiben a los osteoclastos en la superficie ósea. ¿Sí? Los bifosfonatos con los que contamos habitualmente son el alendronato, el risedronato, el ibandronato y el zoledrónico. Todos aumentan la densitometría, por el mecanismo de acción actúan sobre osteoclastos, o sea, frenan la acción de los osteoclastos, reducen los marcadores de resorción ósea y disminuyen, no suprimen la incidencia de fracturas. Vieron que tenemos porcentajes de descenso. A veces sucede, bueno, ahora en el congreso que tuvimos se habló de ese tema, cuando uno considera que un paciente tiene un fallo al tratamiento. Pues por ahí el paciente empezó el tratamiento hace 2 meses, se fractura y bueno, nada, es una fractura porque todavía no tiene suficiente tiempo de tratamiento, ¿no? Ese es todo un tema. Pero bueno, el alendronato es el bifosfonato que más tiempo queda acumulado en el hueso, tiene estudios que lo avalan como demuestran la reducción de fracturas vertebrales, de cadera y las no vertebrales. El risedronato es el que menos se deposita en el hueso si uno quiere hacer un tratamiento más corto, quiere que se salga antes del hueso. También reduce los riesgos de fracturas en las 3 localizaciones. El ibandronato muchos los endocrinólogos verán que no lo usamos porque no demostró, si bien todo indica que esto sucede, pero no tiene estudio que avale que baja el riesgo de fracturas de cadera y no vertebrales. Y el ácido zoledrónico, que es el más potente, que es el de uso endovenoso, ha demostrado reducción de todas las fracturas. Bueno, voy a hablar un poco de los efectos adversos. Esto no llega a mandar más linda, pero bueno, les voy a contar un poco de los efectos adversos de los bifosfonatos, que es la consulta diaria. Bueno, efectos adversos sobre el tracto digestivo. Bueno, los bifosfonatos está descrito que provocan esofagitis y úlceras esofágicas. Se puede evitar en gran medida si el fármaco se ingiere de forma adecuada, siempre y cuando el paciente no lo tenga de base. Un paciente con esofagitis está contraindicado por todo concepto que reciba bifosfonato oral. O sea, esa es una de las preguntas que uno tiene que tener en claro. ¿Cómo se toman los bifosfonatos? 1 hora antes del desayuno, preferentemente solo porque cualquier cosa interfiere con su absorción, con un vaso de agua, yo les doy 2 para que tomen 1, y no volver a acostarse, y les digo 2 horas que no se acuesten de vuelta, pero bueno, que no se vuelvan a acostar después que lo toman para que no refluya la medicación y genere el daño esofágico. Así se toman correctamente, con agua de la canilla.
Y por supuesto esto, ¿no? Debe evitarse en enfermos con procesos del tracto digestivo superior. Contamos con otras drogas, no necesariamente le tenemos que dar el bifosfonato al paciente y ponerlo en un riesgo. Bueno, las reacciones de fase aguda o cuadro pseudogripal suceden habitualmente con los bifosfonatos endovenosos. ¿Sí? Hay algún oral que tiene el cuadro pseudogripal, pero es raro. Sucede cuando uno aplica el zoledrónico, son pacientes que tienen unas líneas de fiebre, subfebriles, molestias corporales globales, nada, como un cuadro pseudogripal, algún dolor muscular que cede dentro de las 48 72 horas. ¿Sí? Y sucede con la primera infusión, habitualmente no con la siguiente. Bueno, están contraindicados en pacientes que tienen un índice de filtración glomerular menos de 30. Siempre les damos, puede causar hipocalcemia, de hecho los usamos para el tratamiento de la hipercalcemia, sobre todo los endovenosos. Entonces cuando damos un bifosfonato endovenoso, les aumentamos un poquito el aporte de calcio para que no tengan hipocalcemia después de la administración. Después tenemos el tema de la osteonecrosis maxilares, que con esto tenemos un alto problema con los odontólogos o los odontólogos con nosotros, no sabemos qué pasa, pero bueno, es gravísimo porque los pacientes van a tomar un bifosfonato y creen que se van a quedar desdentados. No es así, pero los asustan. El riesgo de pacientes tratados con bifosfonatos por osteoporosis es bajo, es muy bajo. Es de 0,4 a 1 por cada 10.000 pacientes año. Y lo que es importante es que está influenciado por el contexto clínico, la dosis y las drogas asociadas. ¿Quiénes son los que hacen osteonecrosis de mandíbula? Los pacientes oncológicos, los que reciben bifosfonatos endovenosos, los que reciben bifosfonatos endovenosos mensuales por patología oncológica, los que tienen radioterapia y los que reciben corticoides. Esos son los que hacen la osteonecrosis, no la señora que toma el alendronato o recibe un zoledrónico por osteoporosis. Lo que pasa es que los odontólogos leen unas guías macabras que tienen por ahí dando vueltas y asustan a los pacientes, pero esto no sucede en la práctica diaria. De hecho, estas drogas se usan hace años. Los pacientes no andan teniendo osteonecrosis de maxilares de rutina. Puede pasar, puede pasar. Es conveniente mandarles a hacer un control odontológico, pero sí, es de buena práctica que el paciente tenga un chequeo odontológico, pero no sucede en los pacientes con osteoporosis, sucede en estos contextos. Un paciente, no sé, con un cáncer de próstata, que recibe un bifosfonato mensual, que tiene la boca en malas condiciones, bueno, endovenoso, ojo, ahí sí, ahí tenemos problemas. Los de altas dosis de corticoides, esos son los pacientes para preocuparte. Y además, existe la osteonecrosis maxilar sin bifosfonatos. Digo, puede infectar, puede tener una complicación propia del tratamiento que le hace el odontólogo. Entonces, hay que saberlo, existe, pero no es para que la gente no reciba más bifosfonato en su vida ni que les digan que le estamos dando veneno. Bueno, aclarado todo esto, seguimos. El otro cuco, digamos, no tan esparcido como el otro, son las fracturas atípicas del fémur. Esto también es baja la incidencia. Ocurren en 1,7 por cada 10.000 pacientes tratados con bifosfonatos. El riesgo aumenta a la medida que hay más exposición a los bifosfonatos. Aún así, el riesgo absoluto es muy bajo en comparación con el riesgo de fracturas osteoporóticas. ¿Qué significa? Por cada fractura típica que pudiera aparecer durante 3 años de tratamiento, se previenen 270 fracturas por fragilidad, que incluyen 70 fracturas de cadera. Es cierto, si te toca la fractura típica, bueno, ese paciente puede pasar, sí puede pasar, pero no es algo que uno vea frecuentemente, es un riesgo potencial. Y depende de la dosis y del tiempo. En realidad, cuando uno lo suspende, ese riesgo baja. Pero obviamente son pacientes de alto riesgo que se van a fracturar la cadera, entonces a veces uno tiene que elegir riesgo-beneficio. Bueno, hay efectos adversos oculares, que esto yo tuve una vez, una cosa rarísima, episcleritis, queratitis, uveitis, están descritos, son poco frecuentes y hay que suspender el bifosfonato. Bueno, hoy vamos a hablar también del otro antirresortivo, que es el denosumab, que es un inhibidor del RANKL. El RANKL se encuentra en la superficie de los osteoblastos, ¿no? Y se une a un factor circulante que se llama RANK. Esa unión lo que genera es la activación de los osteoclastos. Y como sabemos, los osteoclastos destruyen el hueso. Entonces, el denosumab se pega al RANKL, impide esa unión y de esa manera inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos. Es una droga también antirresortiva, pero por un mecanismo diferente de los bifosfonatos. Bueno, este es el primer estudio que salió del denosumab, que es el estudio FREEDOM, que es el estudio pivotal. En este estudio se les dio durante 36 meses a 7.808 mujeres posmenopáusicas, a 3.900 de ellas denosumab 60 miligramos,
y luego se les dio a 3.900 tratamiento con placebo. Estas pacientes tenían un T-score menor a menos 2,5 en columna lumbar o cadera, no era menor de menos 4 y se hizo un estudio aleatorizado con enmascaramiento doble. En este estudio, a 36 meses, lo que se vio que esta droga disminuye el riesgo relativo en un 68% de nuevas fracturas vertebrales, en un 20% las fracturas no vertebrales y un 40% el riesgo de fractura de cadera. ¿Sí? En el estudio acá podemos ver los cambios en la densitometría, o sea, la disminución del riesgo de fractura se engancha con una mejoría de la densitometría, lo cual es lógico. ¿Cuánto aumenta la densitometría de los pacientes bajo este tratamiento? Bueno, en columna lumbar tienen un delta de hasta un 8,8%, en cadera total de un 6,4% y en cuello femoral llega hasta un 5,2%. Esto es un aumento significativo en el aumento de los valores densitométricos. Uno en general usa un valor de alrededor de un 3% como para considerar que es un aumento significativo. O sea, uno hace la densitometría y cuando la va a controlar al año tiene que ver si ese paciente mejoró, empeoró o no. Y uno usa, en teoría, los densitómetros tienen que calibrarse y tienen que decirte ellos cuál es el valor, el cambio mínimo para el cual uno considera que el paciente mejoró o empeoró. Que en general para columna ronda el 3-4%. Bueno, en estos pacientes lo que se vio que mejoraron un 8,8%, que es bastante. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver, como habíamos comentado, que como es una droga antirresortiva, cómo bajan, estos son los placebos, y este es el CTX, el crosslapse que siempre medimos en suero, cómo bajan los valores de CTX bajo tratamiento con el antirresortivo. ¿Sí? Es una droga que es muy potente y lo vemos en los marcadores, lo lleva por debajo de 80. Bueno, efectos adversos, no tuvo mayores efectos adversos respecto al placebo, sí hubo más casos acá de celulitis y nada, el resto de los efectos no tiene mayores complicaciones. Es una droga que se aplica de forma subcutánea cada 6 meses, ¿sí? Es muy sencilla la aplicación. Bueno, y este estudio, esta droga, que esto también siempre le preguntan a los pacientes, pero ¿cuánto tiempo puede usar esta medicación? Se hizo un estudio de extensión que se extendió hasta los 10 años. O sea, los pacientes que habían recibido 3 años se los agregó 7 años más y los que habían recibido 3 años de placebo les agregaron el tratamiento con denosumab. O sea que todos completaron los 10 años. El tema es que los placebos tuvieron 3 sin tratamiento. Y lo que se vio que los pacientes que habían recibido el tratamiento continuo durante los 10 años aumentaron la densitometría en columna hasta un 21,7% y los que habían recibido tratamiento placebo primero y luego denosumab llegaron un 16%. Igual es un montón de aumento de densitometría. Son 10 años, pero bueno, es una droga sumamente efectiva. Y acá tenemos el efecto en cadera, 9,2 para el tratamiento continuo y 7,4 para los que hicieron tratamiento placebo denosumab. Bueno, y esto es interesante porque en realidad hay estudios que son en la vida real que complementan a los trials randomizados y controlados. Los trials randomizados y controlados se hacen siempre contra placebo. En cambio, estos estudios de la vida real, la ventaja que tienen es que ven la eficacia en poblaciones heterogéneas, vulnerables o con comorbilidades, o sea, en nuestros pacientes, no los pacientes seleccionados para un protocolo. Ven la eficacia según criterios clínicos que nos sirven en la práctica diaria a médicos y a pacientes. Ven la seguridad a largo plazo, cosa que los trials tienen un inicio y un fin. Y ven la eficacia contra otros tratamientos. Es decir, puedo comparar el denosumab contra ácido zoledrónico o contra el endronato, cosa que el trial me lo hizo contra placebo. Bueno, y en referencia a esto, esta es una publicación que se hizo en el ESEO, que es el Congreso de Osteoporosis el americano, en el Congreso del 2023, y acá, bueno, en los congresos son geniales porque los cenes que tienen te despeinan. Tenían mujeres, 478.651 mujeres, una cosa de locos, más de 66 años, vírgenes de tratamiento osteoactivo previo, tratadas. 89.000 de ellas con denosumab y 389.000 con alendronato desde 2012 a 2018. Este es un estudio
Si bien no es un trial controlado y randomizado, pero es un estudio con un N muy bueno. Y lo que vieron, esto es comparado denosumab contra el endronato, que es uno de los bifosfonatos que no está potente, que el denosumab disminuyó el riesgo de fracturas en un 36% y en un 43% de las fracturas no vertebrales comparado con el endronato, o sea, fue más potente que el endronato. Y acá podemos ver en fracturas osteoporóticas mayores también. Acá tenemos la línea alendronato y acá tenemos que el denosumab lo redujo en un 39%. Y un 50% para fracturas no cadera, no vértebra, que fue también mucho más efectivo que alendronato. Bueno, en este estudio se lo comparó contra el bifosfonato más potente, ¿sí? El zoledrónico se aplica para dosis osteoporosis, son 5 miligramos anuales, ¿sí? Se aplica en un suero anualmente, con todo esto que comentábamos del aporte de calcio y demás para los pacientes no hagan hipocalcemia. También lo hacemos con el denosumab, porque el denosumab bloquea rápidamente la acción de los osteoclastos. O sea, estos pacientes hay que prepararlos para que reciban la droga, hay que darles más aporte de calcio y sobre todo después de la infusión porque pueden hacer perfectamente una hipocalcemia. Y ni hablar si son renales. La característica que tiene el denosumab respecto al zoledrónico es que es una droga que no está contraindicada en caso de fallo renal, que eso es una gran ventaja. Entonces, podemos usarla en renales. El temita es que los renales hacen unas hipocalcemias terribles. A veces quedan internados por darle un denosumab renal. Así que en un renal hay que taparlo el calcio y darle el denosumab. Pero mucho cuidado con eso, porque por ahí hacen unas hipocalcemias difíciles de manejar. Es una excelente droga, pero bueno, teniendo esos recargos. Y el zoledrónico, a diferencia del otro, los hidratamos muy bien también porque tiene metabolismo renal. En cambio, el denosumab no tenemos problema en ese sentido. Bueno, acá comparamos denosumab contra ácido zoledrónico. También este es un trabajo que se presentó en clase de MR del año 23. Y el objetivo era comparar la efectividad antifracturaria del denosumab versus zoledronato en mujeres con osteoporosis posmenopáusica, vírgenes de tratamiento osteoactivo, y se les siguió de 1 a 5 años. El N fue de 125.000. 90.000 recibieron denosumab y 37.000 ácido zoledrónico. Bueno, acá lo que vemos que en cuanto a fractura de cadera, el denosumab es la celeste, fue más potente que el ácido zoledrónico en el riesgo acumulado del porcentaje de fracturas, ¿sí? Un 34%. Están cercanos, pero bueno, el denosumab es más potente en este sentido. En cuanto a fractura osteoporótica mayor, también resultó más efectivo, redujo un 26% con una P significativa el riesgo de fracturas acumuladas de fracturas osteoporóticas mayores. Y bueno, llegamos a la conclusión. La osteoporosis, como vimos, es una epidemia silente que está subdiagnosticada e insuficientemente tratada. Tiene una naturaleza crónica, progresiva, con una pérdida ósea continua que contribuye a un mayor riesgo de fracturas, y ese aumento del riesgo de fracturas aumenta la morbimortalidad de los pacientes. O sea, que un paciente se fracture, llegamos tarde. Esto es algo que tiene que ser preventivo. El gold standard para el diagnóstico es la DMO, pero se requiere una evaluación integral, hacer una historia clínica, hacer imágenes, hacer el metabolismo mineral, para optimizar el manejo y los resultados. Y la estratificación del riesgo de fractura permitirá elegir mejor la opción terapéutica. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Tenemos un lunch en el tercer piso, aviso a los que se van. Para que, el que quiere preguntar. Sí. Sí. Tendríamos que hacer el electrónico antes o después de la cirugía. En general se está haciendo después de la cirugía, porque el paciente cuando entra hay que operarlo. O sea, urge resolver el... Sí, se le puede hacer antes. Esto lo vimos ahora en el Congreso, se está haciendo hace mucho, pero dentro de los 90 días. En general se opera y se le da al alta, unos días antes de irse al alta se le da el soleilónico. Como para optimizarlo, viste que el paciente, nada, las fracturas de cadera vienen complicadas, pero eso habría que tenerlo. Mi plan sería hablar con traumatología, preguntarles cuántas fracturas de cadera tienen, es lo que pensaba hacer en estos días. ¿Cuántas fracturas hay por mes?
y hablar a farmacia, hacer un pedido formal pidiendo que tengamos en stock la medicación. Eventualmente también podríamos... No, 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 no. Sí. También les podemos dar denosumab, porque es una droga que demostró reducir el riesgo de fractura también, es un antirresortivo potente, pero podríamos tener cualquiera de las dos drogas. Y después hay que ver, porque vos le pones el zoledrónico y lo tenés por un año. Esa es la ventaja que tiene. El denosumab lo tenés... Sí, claro, sí, antes que nada, sí. Sí, 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 sí. Sin duda. Calcio, vitamina D, medirle la vitamina D. Sí, con el alendronato, con un zoledrónico, con un antirresortivo se tendrían que ir los pacientes, porque disminuye el riesgo, porque aparte son pacientes que uno los pierde. Lo que, lo que tiene es que el alendronato no lo va a seguir. Aparte el alendronato es semanal, o sea, es como, o sea, tendrías que elegir uno, por ahí un mensual, pero el paciente no va a seguir. Viste que lo que dije al principio, más del 50% abandona el tratamiento. Los que abandonan son esos, porque no tienen cuidador, se van a al geriátrico. Cuando vos le pones una droga, o que a los 6 meses tenés que poner otra, o el zoledrónico que por un año está cubierto. Y lo cubrís en el periodo de mayor riesgo. Que en el periodo, en ese primer año, es cuando el paciente se vuelve a fracturar, se muere, porque después de una fractura de cadera es el de mayor riesgo. Y ni hablar los hombres les va peor que a las mujeres después de la fractura de cadera. Pero bueno, eso habría que contar con uno o con otro. Podemos mandar una nota. Habría que ver cuántas fracturas tenemos y en función de eso pedirlo y tener en stock. ¿Qué sé yo? Pedir a algún laboratorio que nos deje muestras. ¿Eh? Hay una cuestión primero de desconocimiento, que nadie lo hizo, ni nadie lo pidió, ni nadie lo planteó. Así que yo no sé si hacemos una nota, nos juntamos, mandamos los protocolos, mandamos los estudios clínicos y todo, y les señores, estos pacientes tienen mayor mortalidad, se vuelven a fracturar, los tenemos en 6 meses de vuelta acá. Costo-beneficio, está bien, tenés que hacer una inversión, pero te conviene tratarlo y no tratar. Sí, sí, el costo. Y el costo, bueno, nada, el soledrónico está más o menos como el de Nosumab en precio. Claro, sí, más o menos están semejantes los precios. Se podría. Y es que el pamidronato lo tenés que aplicar cada 3 meses. No sirve porque el paciente lo perdés. Y vos de esta forma, sí, en dosis osteoporosis es en 60 el pamidronato lo usamos. ¿Qué tal? Les dábamos pamidronato, les poníamos nosotros las vías, los llamábamos a la señora, les pasábamos el pamidronato, pero y a los Payet 90 y más frecuente, y a la osteoporosis 60. Pero el tema es este paciente que se te va. Se te van los pacientes que no están tan rotos, imagínate un paciente con una fractura de cadera, lo perdés. Entonces, la idea es que vos le dejas la droga y en el momento de mayor riesgo inminente de otra fractura. Entonces, ese sería el plan, pero eso hay que armarlo ya. En el italiano lo tienen recontra aceitado, y bueno, y parte de los trabajos los hicieron ellos, si bien ya había trabajos previos de muchos años. Pero bueno, yo lo volví a ver ahora en el Congreso y nada, retomé sobre esto, dije, esto hay que hacer algo. Aparte hay que hablar con traumato. Exacto, hablar con traumato, clínica, no, pero procedemos, traumato. Ellos deben saber, por las fracturas de cadera serán 4 o 5 por mes, ponele, o más. ¿Más? Exacto, y necesitamos contar mensualmente con tanto bifosfonato. ¿Bifosfonato? O de- Sí. Mira, te dicen que para el objetivo con denosumab, por ejemplo, sería idealmente alcanzar un T-score de -2, menos.
-2, -1,8, que ese sería el objetivo, y ahí podrías suspenderlo. Obviamente que, por supuesto, siempre después del denosumab ponemos un bifosfonato para cerrar el tratamiento y lo vamos controlando con marcadores, pero bueno, habitualmente se usa el denosumab, se cierra con un soledrónico y se controlan los marcadores. Generalmente con uno alcanza, a veces hay que poner algunos más. Pero el objetivo para denosumab sería entre -1,8 y -2, y ahí uno cortaría el tratamiento, siempre y cuando el paciente hace el soledrónico, le hago un soledrónico y le controlo marcadores. Y después le voy controlando de acuerdo a cómo vaya. Pues los de muy alto riesgo son pacientes, y depende del riesgo. Si le doy el soledrónico, si pasa osteopenia, sí, 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 a medio riesgo por ahí le hago unas vacaciones y viene con mucho antirresortivo. Sí, por ahí le suspendo un año. De hecho, hay pacientes que por ahí llegan. Sí. Yo con esos pacientes, por ahí me conformo con menos. Por ahí si llegan a -2,5 y tienen los marcadores que no están detonados, digo, bueno, señora, vamos a suspender 3 meses. Le suspendo y le voy controlando con marcadores. Si los marcadores vienen estables, le vamos a hacer 3 meses más, sin densitometría, con marcadores. O sea, la voy viendo, que no se fracture y que no disparen los marcadores. Pero siempre trato de que lleguen a -2,5. No, que no estén en rango de osteoporosis. Exacto. Y ahí les voy bajando y los voy controlando muy de cerca porque son de muy alto riesgo. Distinto es por ahí un alto riesgo que pasa osteopenia, que tuvo una fractura hace 10 años y bueno, ahí por ahí le suspendo 2 años, 3 años. Pero siempre en las vacaciones que hacemos son con monitoreo, o sea, no es que te vas de vacaciones y no te vi. O sea, te vacaciono, pero te controlo, te voy viendo, nada, seguimos con todo lo demás, te ajusto la vitamina D, el calcio, la actividad física y vamos viendo marcadores que para eso son súper útiles, para el seguimiento. Así que sí. Y en teoría es cada 2 años. En una paciente de posmenopáusica estamos hablando. Digamos, premenopáusica. Sí. Screening cada 2, 3 años. Ves el riesgo. Si la paciente tiene toda la familia fracturada, y bueno, si la paciente le hago un fosfocálcico también. Que no tenga una hipercalciuria asociada, porque bueno, esa paciente para el año que viene ya tiene deteriorado, las hipercalciurias te alteran la cadera, por ejemplo. Entonces le hago una evaluación completa y ahí la encuadras bien y te fijas. En general, si está todo bien, es cada 2 años, cada 2, 3 años.